Vamos a dar inicio a este café científico con la primera ponencia, misma que estará a cargo del magíster Jairo Estacio, ingeniero geógrafo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Geografía y Riesgos Integrales de la Universidad de Francia. Se ha desempeñado como investigador en diferentes entidades académicas internacionales como SEI, Flaxo Costa Rica, IRD. Además, ha sido catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Asimismo, es consultor y asesor de riesgo de agencias y organismos internacionales como PNUD, UNICEF, Naciones Unidas, Banco Mundial, Mercosur, CAN, entre otros. Se ha desempeñado en temas de riesgo de desastres y sus formas de reducción y manejo desde ámbitos territoriales y marcos globales vigentes como el marco de Sendai. Actualmente es el coordinador del Grupo de Trabajo de Estadísticas para la Medición de Indicadores del Marco de Sendai de 9 países de la región con apoyo de la CEPAL y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional, las Américas y el Caribe. Damos la bienvenida al magíster Jairo Estacio con su ponencia denominada La gobernanza del riesgo, marco de sostenibilidad y desarrollo. Adelante, estimado Jairo. Muchas gracias, Priscila, muy gentil por la invitación. Igualmente, extender un saludo a todos los panelistas y a la gente que nos escucha. Pues es un gusto compartir estos espacios que son muy importantes para comprender y deliberar sobre los temas de riesgo, sobre todo ahora que han pasado varios acontecimientos. Sin más, bueno, voy a compartir una pequeña presentación que hice para un poco visualizar la problemática sobre la gobernanza de riesgo. Entonces, me avisan si se ve. Voy a compartirla ahora. Bueno, en esta ocasión quisiera conversar con ustedes, dialogar sobre la gobernanza del riesgo. Como ustedes ya conocen, este tema de la gobernanza no es un tema, digamos, último, sino es un tema que ya ha sido abordado en varios años atrás. Y es súper importante frente a la problemática que plantea justamente este diálogo y este café científico, que es cómo salvar vidas, cómo garantizar la reducción del riesgo de desastres. En esa perspectiva, pues yo he planteado en estas reflexiones 3 preguntas que me parecen claves. Una tiene que ver con los logros que han existido en los últimos años en cuanto a gobernanza del riesgo en Latinoamérica y evidentemente en Ecuador. O sea, cuáles han sido, digamos, los pasos, los logros que se han venido desarrollando en esta temática. Igualmente, cuál es la situación actual de la gobernanza del riesgo de desastres en los países de la región, incluido el Ecuador. Cómo nos encontramos ahora frente a esta temática, y finalmente cuáles son esos desafíos que se tienen hacia un fortalecimiento de la gobernanza. Entonces, el tema de gobernanza, como dije, es un tema importante porque engloba varios aspectos. Ya varios autores han trabajado sobre este tema, sobre todo en diferentes ámbitos, por ejemplo, de las ciencias sociales. Y se define básicamente una gobernanza como una plataforma de la sociedad política y jurídica que está basada en un régimen de gobierno donde se acuerdan decisiones. Es decir, se puede hablar de diferentes tipos de gobernanza dependiendo las temáticas que se tengan para poder gestionar diferentes ámbitos del territorio. Por ejemplo, puede ser la gobernanza del agua, la gobernanza para, qué sé yo, para la parte económica de ciertos sectores. Y en este caso, la gobernanza de riesgo, pues, comprometen acciones y también decisiones que tienen que ver con una red de actores que están interrelacionados a nivel intersectorial a diferentes niveles del territorio para reducir los riesgos. En ese ámbito de la gobernanza se debe incorporar, esto es importante, la comprensión, la percepción, la transversalidad, la participación y acuerdos de integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo en un esquema que está preparado. Quiere decir que nosotros tenemos que mirar el tema de la plataforma de la gobernanza, primero que está construida dentro de su estructura como una serie de normas, que son básicamente las normas que rigen todos los territorios, que están constituidas por un marco jurídico, etcétera. Pero también hay actores que están relacionados, como dije, en este ámbito de la decisión.
y existen mecanismos de acción y regulación, de control, que básicamente son parte de los mecanismos que tiene el Estado para poder regular y controlar ciertos procesos y actividades que norman y que rigen los territorios. Entonces, la transversalidad y descentralización tiene que ver con un sistema de gobernanza que no solo rige en un ámbito, vamos a decir, unilateral, sino que es un ámbito que engloba a diferentes actores y a diferentes sectores, por lo tanto tiene una visión de transversalidad, esto es muy importante. También la participación y los acuerdos, es decir, se tiene aquí un ámbito participativo y un ámbito del acuerdo que es muy importante para llegar a un cumplimiento de la gobernanza. El conocimiento y la percepción también es una parte importante de lo que se conoce como el problema que se está abordando, puesto que no se puede hablar de gobernanza de riesgo sin conocer la problemática del riesgo y conocer los ámbitos que coadyuvan a que el riesgo se incremente. Y la integralidad, evidentemente, tiene que ver con la red de actores y todos los actores involucrados en esta toma de decisión. Entonces, básicamente, este es un esquema general que rige. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué logros han existido? Como tú manifestaste, Priscila, al inicio de esta presentación y de la introducción, existe un aumento de riesgo a pesar de los esfuerzos por reducirlo. Es decir, lo que se observa en los últimos años es que hay una fuerte instrumentalización de los temas de riesgo en cuanto a generar diferentes planes y generar diferentes marcos de implementación, diferentes, por ejemplo, también estrategias, etcétera. Pero a pesar de la existencia de estos instrumentos que son bien importantes porque demuestran una fuerte consolidación de las políticas de riesgo, sin embargo, los esfuerzos para reducirlos siguen siendo escasos. Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, observamos, por ejemplo, en la gráfica y esto es, bueno, un gráfico de la ENDAT, de CRIT, pero aquí, por ejemplo, se observa básicamente la tendencia que se tiene en muchos fenómenos, los cuales siguen en aumento, sobre todo los fenómenos relacionados con inundaciones, que son uno de los fenómenos que más son acuciantes y dentro del contexto de desastres recurrentes existen. Entonces, esto, por ejemplo, es visto desde los estados de Mercosur, donde se hizo un análisis, un diagnóstico, y se observa esta tendencia, y el RAR, que es el informe regional de las Américas, el RAR-ALC, que es un documento que elaboró la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo, corrobora esta situación. Entonces, quiere decir que tal vez estos instrumentos no son suficientes. Luego observamos que hay un cambio de mentalidad a la construcción social del riesgo. Esto evidentemente no es algo nuevo, esto ya se trabajó mucho desde los años 80, varios autores como Teis, luego posteriormente en los 90, Ulrich Beck, fue retomando la red también fue retomando toda esta filosofía que ustedes ya conocen, y básicamente la construcción social nos lleva a un fuerte cambio de pensamiento en el cual existen una serie de factores que construyen socialmente este riesgo, que ya básicamente no es el riesgo visto desde la amenaza. Entonces aquí existen, como ustedes ven en las imágenes, diferentes factores que están contribuyendo, como pues, es el uso de suelo, la falta de planificación, los asentamientos inadecuados, etcétera. Y esto va generando finalmente un tipo de situación y problema que va a desencadenar finalmente en un tipo de desastre. Adicionalmente, esta construcción social se ha ido cambiando, y en el RAR, que como digo es el informe que salió este año del 2021, es el informe que demuestra cómo está la situación actual de riesgo en la región, y este informe coadyuva finalmente también a la toma de decisión. Se observa que aquí se hablan de los impulsores del riesgo. En la construcción social del riesgo, evidentemente el riesgo se construye a partir de muchos impulsores que están en cadena y que aumentan la vulnerabilidad de los territorios. Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta gráfica que hay varios tipos de impulsores que finalmente van empujando, digamos, a otros factores como es la degradación ambiental con el cambio climático, la pobreza, la inestabilidad política crónica. Es decir, son una serie de factores que sumados van agravando la situación de riesgo, y esto es muy importante también observar dentro de la gobernanza de riesgo. Otro punto que también es importante es la internacionalización que existe con la temática de la gobernanza y la importancia. El año pasado, por ejemplo, en Naciones Unidas se declaró ese año como el año de todo gobernanza, es decir, era el año justamente aprovechando en octubre, que es el Día Mundial de la Reducción de Riesgo,
se proclamó como el día y el año que se va a dedicar a mejorar la gobernanza en los diferentes sistemas nacionales. Y esto surge también ya desde un ámbito y una preocupación global, y surge a través de la historia, porque se tuvo el marco de Hyogo en el 2005, el 2015, se tiene el marco actual, el marco de Sendai, que es en el 2015-2030, los ODS 2030, y otra serie de marcos que están también acompañando, como existe el marco de desarrollo ambiental, que es un marco importante también a nivel global y que está siendo implementado, donde se ven los aspectos de cambio climático juntamente con los acuerdos de París. Y se observa actualmente también otros acuerdos como la cooperación internacional, que este año ha sido destinada como el tema principal para la reducción de riesgo, la cooperación internacional en desarrollo para reducir su riesgo de desastre y pérdidas de desastre. Entonces, se ve toda esta, digamos, estos acuerdos y todas estas alianzas que existen para tratar de comprender, digamos, cómo está la situación de riesgo y tratar de reducirlo. Otro punto también importante tiene que ver con las políticas, ya vimos los instrumentos, pero también existe un nivel de un nuevo proceso institucional y político que se observa a nivel de la región. Por ejemplo, en la ex UNASUR, bueno, cuando existía, se trabajó mucho en la parte del diagnóstico a nivel de todos los países de Sudamérica para entender cuáles son estos logros y desafíos que existen en cuanto al fortalecimiento institucional y los temas de consolidación e inclusión en cuanto al riesgo en diferentes agendas. Entonces, se observaba, por ejemplo, en esa ocasión, en el 2017, que existían muchas instancias institucionales que abordan la gestión de riesgo al alto nivel, al más alto nivel, es decir, que hasta unos 20 años atrás posiblemente esto no era posible, pero luego se observaba que a nivel que pasaba las décadas y justamente a partir del 2010 se observa que hay muchas instituciones las cuales ya conforman un ámbito de alto nivel a nivel de la toma de decisión en riesgo. También se observa, por ejemplo, que existe una presencia de leyes de gestión de riesgo que también ya se ve más interiorizada en Argentina, por ejemplo. Aprobaron una ley hace 2 años que tiene que ver con la ley y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. En Chile hay la ley de gestión de riesgo, Ecuador está luchando por su ley. Entonces, existen ya diferentes instrumentos jurídicos que en la región se ve que está acrecentándose y que tiene mayores logros, ¿no? Como se ve en la gráfica de la izquierda, a mi izquierda, tal vez a su derecha. Luego, también se observa que existen diferentes políticas, es decir, ya el riesgo se vuelve una política de Estado, y esto también es muy importante en la noción de la institucionalidad que toma el riesgo. Igualmente se observa en el gráfico de la derecha cómo este riesgo también, y esto se observa a nivel, por ejemplo, de la CAN en Caprade en el 2018, cómo se va consolidando con diferentes aristas hacia los acuerdos que existen para reducir los riesgos, como son los acuerdos transfronterizos. Por ejemplo, existen los instrumentos institucionales como programas, estrategias que se van desarrollando. Actualmente, por ejemplo, la Comunidad Andina cuenta con una estrategia andina de reducción de riesgo, Mercosur cuenta con una estrategia de reducción de riesgo también, y diferentes plataformas, por ejemplo, en Centroamérica también tienen sus diferentes estrategias. Entonces, todo esto que nos da a pensar que existe, digamos, una fuerte consolidación a nivel de la política nacional, a nivel de los instrumentos y a nivel de los marcos jurídicos, que es importante resaltar en la región. Ahora bien, la situación actual de la gobernanza del riesgo de desastre en los países de la región y en el Ecuador, sobre todo, que voy a abordar también ahora, aprovechando el café. Esto sí es una pregunta que debe llevarnos a muchas aristas de reflexión. Por ejemplo, una de las cosas que se ve, es necesario para ver la situación de gobernanza, es necesario observar las situaciones de riesgo que se ha pasado. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, el sismo del 2016, los anteriores desastres de inundaciones, etcétera, donde se ha visto principalmente que una de las cosas más importantes y que ha existido es una improvisación institucional. Por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver a través de digamos, una secuencia cronológica de algunos desastres importantes. En el año 83, el deslizamiento de la Josefina, por ejemplo, en el 87, el sismo en el oriente ecuatoriano, en el 97-98, las inundaciones del Niño en la costa y sierra, en 2008, inundaciones de la temporada invernal en la costa que fueron muy, muy fuertes en esa época, y en el 2006, el sismo en la costa, que ya lo vivimos.
Entonces se observa, hay una particularidad y un factor común en todos estos acontecimientos y en estos eventos. Uno de esos factores es, hay tres formas de, digamos, de cómo se ha fortalecido en una forma la institucionalidad y en otra ha existido mucha incertidumbre institucional para manejar las crisis y los desastres. Por ejemplo, la creación de nuevas entidades temporales de regulación es una de las cosas que ha existido a lo largo de las décadas, lo que no permite finalmente cuajar y aterrizar los diferentes planes, por ejemplo, nacionales de emergencia, ni los diferentes planes de reducción. Se están creando nuevas entidades temporales, a veces solamente para poder, digamos, regular y controlar el tema de riesgo. Y esto se observa, por ejemplo, esta creación se ha observado a lo largo de diferentes eventos, como en la Josefina, en el sismo del Oriente, también se ha observado en las inundaciones de la costa y en el sismo que hubo en el 2016. Entonces son situaciones recurrentes que nos llaman la atención y decimos, bueno, entonces hay una institucionalidad, hay un servicio ahora de riesgo, existe, se supone, un sistema nacional que tiene definidas ciertos roles, pero siempre se están creando nuevas entidades. Luego tenemos la delegación también de la regulación del riesgo a entidades con roles diferentes. Esto es un tema también preocupante. Por ejemplo, lo que nos sucedió en el sismo del Oriente también se delegaron funciones en ese entonces era el Ministerio de Defensa, el Ministerio de, no recuerdo si era otro Ministerio de Agricultura, pero para atender no asuntos que les compete a sus sectores, sino para ya, digamos, regular y controlar el tema de desastres a nivel de territorios. Y ha existido lo mismo en las inundaciones del Niño y en el sismo también, ustedes recordarán, en el sismo de 2006 que hubo, por ejemplo, la delegación hacia ministerios para que vayan ellos, digamos, por sectores, vayan ciertos ministros a poder controlar cómo está la situación en el territorio, pero no era, digamos, el rol que ellos poseían en ese momento. Entonces, esta delegación y regulación de entidades con roles diferentes también ocasiona un problema y un retroceso en la institucionalidad que se viene dando en el país, por ejemplo. Hay otro punto también, la incorporación informal de nuevos actores al proceso, y este es otro punto importante que tal vez fortalece en una forma, pero por otro lado también desorganiza. Por ejemplo, incorporación informal de actores de la sociedad civil, de actores de la población, que son importantes en los procesos de reducción de riesgo, pero sin embargo no están articulados dentro de estos planes, ni están articulados dentro de una lógica, digamos, de recuperación, ni una lógica de reconstrucción, porque estos planes no, digamos, no están formulados de esa forma. Sin embargo, sabemos que al final son estos actores quienes finalmente han logrado hacer la recuperación efectiva y son un pilar importante dentro de los procesos de recuperación y reconstrucción. Entonces, todo esto que observamos aquí nos da también una idea de cómo está, qué está sucediendo en cuanto a estos temas de la institucionalidad y cómo se va, digamos, cómo va variando, ¿no? En función de los eventos, pero también cómo guardan estas particularidades que son cada vez comunes en todos los eventos. Entonces, como digo, la creación de nuevas entidades temporales, comités de crisis, secretaría del comité de reconstrucción, esto ya lo hemos vivido, la incorporación formal de nuevos actores, sociedad civil, población, y delegación de la regulación de riesgo a entidades con roles como el MIX que existía en ese momento en el 2016, ministros, fuerzas armadas, delegados, que muchos de ellos no están, digamos, no por desmerecer, pero tal vez no tienen el conocimiento ni están preparados para cumplir esos roles que amerita el conocimiento integral de la gestión del riesgo. Entonces, todo esto nos lleva luego a pensar en otra situación como la del COVID. Entonces, esto es una mirada, digamos, a un modelo de gobernanza que no es sismo resistente, como fue el modelo de gobernanza en el 2016, pero el COVID, que es un evento ya, digamos, de una connotación global, nos lleva también a entender otros aprendizajes que deben ser discutidos y deben seguir siendo definidos dentro de la reflexión de la gestión de riesgo y la gobernanza. Por ejemplo, la crisis del manejo, el acontecimiento que marca un antes y un después de la gobernanza, justamente es desde el COVID, ¿no? Entonces se tiene una crisis en el manejo del riesgo, es decir, hay una institucionalidad del riesgo que es en papel y otra cosa es pasar a la práctica. Entonces voy a hablar en términos generales, ¿no? En términos de la región y también refiriéndome mucho al Ecuador como parte de esa realidad. Entonces, todos sabíamos que existen, por ejemplo, diferentes planes, existe una institucionalidad ya formada,
existen manuales del COE, existen diferentes cosas que definen finalmente cómo debe ser en la práctica, digamos, el rol y cómo se debe cumplir las acciones para la reducción del riesgo y para manejar las crisis. Sin embargo, esto no se ha dado y esto se observa finalmente que dentro de la estructura que se vivió en el COVID-19, fueron diferentes formas de abordar el riesgo y diferentes formas de abordar la crisis de la pandemia. Entonces, esto se debe también a que estos sistemas de gobernanza que nosotros estamos observando muchas veces no son integrales. Esto se debe, por ejemplo, que también muchos de estos riesgos no desconocen, como ya manifestó Priscila al inicio, la visión sistémica del riesgo. Entendemos que hay otros tipos de riesgo que son en cadena y que ocasionan diferentes tipos de consecuencias. Por ejemplo, el riesgo sanitario. Finalmente vimos que el riesgo sanitario decantó en otros tipos también de riesgo y efectos en cadena. Igualmente, un sismo puede decantar un escenario de riesgo tecnológico como sucedió en Japón, como ha sucedido en otros países. Y el riesgo tecnológico y los riesgos sanitarios no son parte finalmente del tema integral de la gestión del riesgo. Entonces, una de las patas, digamos, flojas que tenía el sistema de gobernanza, que estaba más preparado y poniendo los ojos hacia los desastres de origen natural, no miramos los desastres que existen en otros ámbitos del riesgo y que son muy importantes, como en este caso el sanitario y también el tecnológico. Entonces, el tecnológico que tiene que ver muchas veces con el manejo de combustibles peligrosos, con la parte, por ejemplo, hidrocarburífera, y la parte también de manejo de instrumentos y de algunos tipos de infraestructuras que pueden ocasionar colapsos, ¿no? Entonces, esto hace que el modelo de gobernanza también tenga una pata coja y que de alguna manera, al no incorporar esta visión integral y sistémica del riesgo, ocasiona lo que pasó también en ese modelo, que no estábamos como listos frente a un escenario como ese, ¿no? Bueno, nadie lo estaba, pero al menos acá no había, tampoco se articuló muy bien ese escenario con los planes que se tenían y los manuales que se tenían. Entonces, se observa esto finalmente como un punto importante a tomar en cuenta dentro de la gobernanza. Otro punto también es la incertidumbre que existe cuando hay una incertidumbre del riesgo, aumenta la incertidumbre en la gestión. Y esto se vio claramente en esta pandemia, por ejemplo, en la inestabilidad del liderazgo institucional oficial y limitaciones de las medidas gubernamentales. Este es un punto súper importante, puesto que evidentemente nosotros vimos ahí justamente que no sabía muy bien cómo se iba a manejar el COE, quién iba a manejar el COE, cuál era el rol del servicio, cómo deberían definirse, digamos, los diferentes tipos de actores para poder controlar y paliar la crisis, y las medidas finalmente siempre reposaban en mucha incertidumbre. Entonces, este es otro problema de los modelos, y este es básicamente esto se debe porque no existe, digamos, una certidumbre muchas veces de cómo se va a plantear las crisis, ¿no? Existe también limitaciones en la gestión de la información y su manejo oportuno. La gestión de la información, ahora que estamos justamente trabajando en la CEPAL y a nivel regional sobre el manejo de los datos, y no solo para los indicadores, sino para la reducción de riesgos, nos damos cuenta que la gestión de la información todavía está en proceso de ser fortalecida, o sea, no existe todavía en términos de políticas del Estado, o sea, hay políticas de información, pero en cuanto a incorporar la información de riesgo a nivel de políticas, todavía estamos un poco lejanos y todavía hay mucha incertidumbre de los datos que se producen. Muchos datos no son corroborados, no tienen una rigurosidad estadística, y eso también provoca que estos datos sean erróneos y que, peor aún, no sean manejados de forma oportuna. Luego tenemos problemas de coordinación intersectorial e intergubernamental. Esto ya igual lo vivimos, que es un problema, en cambio, ahí sí, no solo de roles, sino de cómo el modelo que se está planteando incorpora y define claramente los actores, cómo deben estar articulados y cómo deben comprenderse dentro de los niveles del territorio. Igualmente, los problemas de intervención sobre las consecuencias sistémicas del riesgo. Esto es lo que ya habíamos mencionado. Esto también es algo que no es nuevo. Obviamente la sistémica, la teoría de los sistemas ya es de los años 30, pero la visión sistémica es algo que recién se está abordando por la pandemia, porque vimos cómo la pandemia finalmente decantó diferentes tipos de consecuencias en diferentes ámbitos económicos, sociales, culturales, etcétera. Entonces,
La visión sistémica finalmente es algo que ya la UNDR y muchas oficinas y los esfuerzos globales están incorporando dentro de sus diferentes esquemas de trabajo, etcétera, para poder controlar y reducir el riesgo. Y sobre todo también el manejo de la vulnerabilidad de los factores, como ya vimos, subyacentes del riesgo, ¿no? Y otro factor importante también es la incertidumbre entre las fases del riesgo. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos en recuperación, estamos en emergencia. ¿Qué pasa? Eso también sucedió con los volcanes. Acuérdense ustedes con la erupción del volcán Huahuapichincha. Pasamos de alerta naranja, luego alerta roja, luego no valía alerta roja, se creó la alerta naranjilla o algo así. Entonces, es algo que no sabemos cómo vamos a manejar frente a estos esquemas y cómo se está manejando la emergencia y la recuperación. Entonces, finalmente, decir que el modelo de gobernanza no se excluye, solo se transforma. Y tenemos que siempre se está transformando porque la dinámica social, los territorios, las instituciones van hacia adelante. Entonces, los desafíos que se tienen hacia un fortalecimiento de la gobernanza, pues bueno, aquí he puesto algunos que me parecen importantes. Obviamente pueden haber muchos más, pero uno de cajón es que la gestión de riesgo debe ser verdaderamente integral. O sea, siempre se habla en el discurso de el riesgo integral, la gestión de riesgo integral, pero no se entiende qué es esta integralidad. La integralidad tiene que ver no solo con la integralidad de actores y todo, sino la integralidad de los tipos de riesgo. Y hay diferentes tipos que no estamos, como vimos, observando y que eso impide que nosotros podamos abordar la visión sistémica del riesgo. Luego, los procesos de gobernanza evidentemente deben pasar de esta instrumentalización hacia una aplicación y un fortalecimiento de los sistemas. O sea, ya los instrumentos están bien, pero no van de la mano con las reformas, las inversiones y las asignaciones presupuestarias. Esto continúa sin corresponderse y esto es ratificado en el RAR también. Entonces, es algo que es como decir, tenemos todos los instrumentos, pero no sabemos cómo aplicarlos. O no hay plata para aplicar, o no sabemos cómo llegar a fortalecer tales prácticas en tales territorios. Entonces, esto es importante también considerar y ya pasar, digamos, la página para poder ya llegar hacia la práctica. La gestión de riesgo debe ser sistémica. Bueno, esto ya no voy a abordar más, esto ya lo hemos comentado. Mejorar las líneas bases de conocimiento e información, pues sí, esto es algo que todavía, como dije, está en deuda, todavía la información, la gestión de la información, el rol de las oficinas de estadística con el rol de las oficinas de riesgo dentro de sus sistemas, porque existe el Sistema Nacional de Estadística, el Sistema Nacional de Riesgo, todavía no existen unas relaciones muy fuertes que puedan ayudar a integrar de forma más transparente, transversal estos datos. Existe también un reto, es mejorar la articulación de las medidas y regulaciones multisectoriales que operan sobre impulsores de riesgo. Esto también es algo súper importante. Muy pocos han logrado estos retos de articular multisectorialmente, digamos, y controlar estos impulsores de riesgo que vimos, ¿no? Estos impulsores que están generando finalmente todo aumento de la vulnerabilidad y del riesgo. Yo he tomado esta figura con el permiso de la UNDR, esta figura que es del RAR, donde se observa básicamente cómo se ha estado trabajando, y esto es obtenido del índice de gobernabilidad de políticas públicas, que es el IGOP, que es un índice que tiene el BIDI, que fue conformado por expertos de la red, de donde está Mar Darío Cardona y otros actores más. Entonces, el IGOP nos muestra, por ejemplo, es un índice que nos dice cómo, al menos en la región, se está trabajando en cuanto a los sectores y cuáles son la asignación de responsabilidades y recursos para la reducción de riesgos. Se observa, por ejemplo, que en salud existe una fuerte responsabilidad y con, digamos, no tan fuerte en recursos, pero sí con una acción de responsabilidad para reducir los riesgos en ese sector, seguido de vivienda, seguido de ambiente. Ambiente tiene un ámbito también bastante fuerte porque existe bastantes esfuerzos globales y bastantes entradas de participación y colaboración internacional en este tema. Entonces, aquí es donde se ha vuelto, digamos, existe mayor responsabilidad y mayores recursos. Y esto también por situaciones del cambio climático y todo lo que hemos visto, ¿no? Transporte, por ejemplo, también se está vinculando fuertemente. En Ecuador, por ejemplo, se tiene ya un avance, o sea, el sector de transporte, por ejemplo, tiene una unidad de gestión de riesgo, ha manejado una guía, por ejemplo, metodológica, se tiene una guía para reducir los riesgos, incorporar la gestión de riesgos en este sector,
Igualmente hay un presupuesto, pero no está en el donde hay mayor recurso, digamos, para tratar digamos, reducir los riesgos a nivel sectoriales de vivienda, es en agricultura, por ejemplo, agricultura sobre todo, y en agricultura se debe justamente a que existen varios programas a nivel regional, a nivel nacional, que promueven este tipo de políticas, ¿no? Entonces, eso sería por mi lado, no quiero pasarme más tiempo, pues gracias a su atención. Recordarles que es el Día Internacional para la Reducción de Riesgos, que estamos al 13 de octubre igual, y ahora tiene como política, como dije al inicio, está todo el tema de la ayuda internacional para reducir el riesgo, ese es como el lema de este año. Entonces, sin más, pues agradecerles, no sé si hay preguntas o les dejo pues la palabra. Muchas gracias, estimado Jairo, por su presentación. Pues sin duda nos lleva a pensar en que la gestión de riesgos no debe ocupar una estrategia nacional, sino que debe ser un inherente a toda práctica de desarrollo. Una estrategia como un documento, como un instrumento separado, resulta innecesario. La gestión del riesgo debe estar incorporada en el proceso de planificación de cada uno de los actores relevantes, tanto en el ámbito territorial como en los ámbitos sectoriales. Agradecemos la presentación de nuestro ponente, el magíster Jairo Estacio, quien a lo largo de su experiencia pues ha tratado de resumirnos cómo viene funcionando el tema de la gestión de riesgos a nivel de nuestro país. En este momento vamos a ver un video sobre las propiedades del café científico, ¿sí? Y luego de esto vamos a tener nuestro brindis, así que por favor, espero que tengan todos a la mano su café bien calientito para poder hacer énfasis a este evento que estamos hoy presentes. ¿Qué tanto sabemos sobre el café? ¿Sabías que una persona consume al menos 400.000 millones de tazas de café al año? ¿O que este producto es la segunda mercancía más comercializada del mundo, solo superado por el petróleo? Y que su mayor importador es Estados Unidos, mientras Brasil es el principal productor y exportador de café del mundo. Tal es el consumo de esta bebida de dioses que hay países en los cuales no puede faltar su tacita de café. Esto pasa en Finlandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos, países que se volvieron adictos a esta bebida etiópica africana. Así es, el árbol de café procede del norte de Etiopía, antes llamada Abisinia, en África. Y desde entonces su consumo se esparció por el mundo con diferentes formas, recetas y aromas. Pero en fin, café, café, café y café por miles. Bien, les voy a pedir por favor que prendamos las cámaras todos en este momento. Vamos a hacer nuestro brindis virtual. Si son tan amables de encender sus cámaras y tener en la mano su tacita de café. Eso, esperemos que por favor todos prendamos nuestras cámaras y nos acompañen con su taza de café. Bien. Vamos a brindar porque estos encuentros dejen huella. Salud y brindemos por todos quienes se suman a trabajar arduamente por la gestión de riesgos y desastres. Adelante, salud y que tengan un buen provecho con esta tacita de café. Bien, para continuar y aprovechar nuestro tiempo, que si de este tema se trata hablar, pues tenemos mucho por hacerlo. Y frente a esto, pues en este momento voy a dar paso a nuestro segundo ponente, ¿sí? Para la segunda intervención dentro de este tema tan importante que estamos abordando, tenemos la participación del magíster Daniel Rodrigo Arteaga Galarza, ingeniero en gestión ambiental por la Universidad Técnica Particular de Loja, maestrante en gestión de riesgos de desastres en la Universidad Andina Simón Bolívar,
Cuenta con un diplomado en reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible en el Centro Internacional de Formación OIT, diplomado en gestión de riesgos y gestión comunitaria en la Estructuralia España, tecnólogo en computación en la Escuela Politécnica Nacional, profesional en el manejo de emergencias y desastres en el país, con una experiencia de más de 39 años en la preparación para desastres y emergencias. Promotor nacional de la campaña Ciudades Resilientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Además, es gerente general de Dirienma, compañía limitada que está dedicada al manejo de desastres, riesgos y ambiente, además de participar constantemente en proyectos relacionados con la gestión de riesgos de desastres y manejo de desastres a nivel nacional e internacional. Hoy nos dará a conocer su investigación basada en el ecosistema de respuesta existente con un enfoque multiamenaza, multinivel e interdisciplinario. Adelante, estimado Daniel, con su ponencia. Habilitamos el audio. Exacto. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Jairo. Un gusto oírte. Julio, muchas gracias, Priscila. Jairo topa un tema bastante interesante, ¿no? Habla sobre la gobernanza y habla sobre los temas de cómo el riesgo se mantiene, se sostiene y crece. Tal vez ahí faltó una situación que siempre es necesario recalcarle, ¿no? Los riesgos emergentes, es decir, aquellos riesgos nuevos que van saliendo, como la pandemia y otro tipo de riesgos, y los riesgos residuales, es decir, aquellos riesgos que ya no se puede hacer nada, o sea, la gestión de estos riesgos, por más que tengamos una estructura de gobernanza fuerte, por más que los actores estén consolidados, que las regulaciones y las normas existan, y por más que haya regulación y control de la aplicación de estas normas, existe un riesgo consolidado del cual no podemos zafarnos, lastimosamente. Y esto se ve muy claro en varias ciudades de Latinoamérica y varias ciudades del Ecuador, en donde vemos que la ocupación consolidada de ciudades sobre zonas o la población expuesta en zonas de amenazas, bienes y servicios esenciales también expuestos en a estas amenazas, pues solo se espera que las condiciones estén dadas. Una vez que las condiciones estén dadas, se presentará el desastre. ¿En qué magnitud? No lo sabremos. No lo sabremos hasta el momento en que la amenaza deje de ser amenaza y pase a ser una realidad. Y eso automáticamente nos está llevando a que como parte de la gestión del riesgo y como elemento de la gobernanza, debamos tener una preparación y unos esquemas de respuesta. Y tratar de que estos esquemas de respuesta sean muy simples y muy sencillos. Yo lo que voy a contar a continuación es la experiencia más bien que se ha presentado en el Ecuador desde la construcción después del 16 de abril de un esquema de respuesta que está consolidándose y tratando de llegar a ser un esquema universal. Y cuando hablo de universal es que pueda ser aplicado en distintos niveles por distintos sectores, sin alterar su estructura. Eso parecería una utopía, pero no es tan utopía cuando se tiene muy claramente definidos algunos roles y, sobre todo, cuando la construcción ha sido colectiva. Nosotros, por eso planteamos como objetivo de esta charla, planteamos el tema de socializar la estructura, el funcionamiento de lo que llamamos arquitectura y ecosistema de respuesta. Y aquí vale la pena la diferencia. Una arquitectura es la parte estática, un ecosistema es las relaciones funcionales en esta parte estática. Y esto es lo que hace la diferencia de los modelos de planificación actuales. Aquí tenemos un esquema que lo he estado usando durante los últimos meses y por qué no decir durante los últimos años,
de cómo tenemos los modelos de gestión de la respuesta. Hoy solo voy a hablar de respuesta. Me gusta hablar mucho de reducción de riesgos, pero voy a hablar de la respuesta el día de hoy. El día de hoy, voy a usar el puntero. Nosotros tenemos un gran problema, y el problema es que nos hemos acostumbrado a trabajar en función de la gestión. ¿Cuántos planes de gestión de riesgos? ¿Cuántos planes de gestión de riesgos se pretenden hacer? Pero más que nada, ¿cuántos planes de contingencia se pretenden hacer? Y nos llenamos de modelos de planificación de contingencia. Tenemos cientos, plan de contingencias para tal sismo, plan de contingencias para tal inundaciones, el plan lluvia, el plan fuego, el plan sequía, el plan. Y actuamos de manera contingente sin tratar de descubrir la estructura unificada. Voy a apagar esto, perdón. La estructura unificada que se puede tener para responder. Porque este es un modelo de gestión al que nos debemos acostumbrar. Lo decía Jairo, ¿no? Hay riesgos emergentes, y la pandemia fue emergente, sí, pues, y fue emergente y nos causó un desastre. ¿Y cómo atendemos si no tenemos la estructura? Voy a replicar, sin decir el nombre, en un webinar a nivel regional, que una institución encargada de la gestión de riesgos de un país decía, es que como no teníamos un escenario ni una planificación para la pandemia, por eso no pudimos atenderla. Entonces a uno le entra ahí el cuestionamiento de decir, o sea que si tenemos 1000 escenarios diferentes no sabemos cómo atender en general. Es ahí donde nace este esquema de la respuesta multievento, en donde debemos planificar la universalidad. Y luego la especificidad serán unas pequeñas líneas que cambian a la generalidad. Esto es representativo como cuando vas a una sala de emergencias y el médico lo que te dice es, la persona viene con una fractura de brazo, le atiende la fractura de brazo. A veces sí, pues la cinemática del trauma pregunta cómo se produjo para ver cómo lo puede atender mejor. Eso es la gestión, esa es la contingencia. Tratar de entender un poquito para atender mejor. Pero el médico termina siempre inmovilizando, reduciendo la fractura, inmovilizándole y dándole un tratamiento. Al médico casi no le interesó cuál fue la reacción y cuál fue el evento que lo generó, perdón. Y esto es lo que sucede en los desastres, ¿sí? Nos preocupamos mucho de la amenaza, pero al final terminamos siempre implementando albergues, sacando gente, evacuando, activando sistemas de alerta temprana, movilizando recursos, pidiendo a la cooperación que nos ayude, reconociendo brechas, siempre, siempre. Y entonces, ¿por qué no aprendemos el núcleo esencial que es esto? Para después solucionar las contingencias que puedan presentarse en este núcleo. Capaz que no se pueden presentar, si este núcleo está bien definido, capaz que no se puede presentar. Y en una experiencia que recién, me olvidaba de esta lana. Y entonces esto es lo que normalmente deberíamos tratar de tener, o sea, se tiene, que es el planes de planes de planes de planes, y eso confunde. Realmente la propuesta sería tener un plan de gestión integral de riesgos, con mecanismos nacionales de respuesta, con mecanismos sectoriales para la respuesta, con mecanismos organizacionales. Es decir, un único plan con una serie de mecanismos que permitan hacer los procesos de reducción, de respuesta, de recuperación y que permitan actuar de forma integrada. Porque si no, no sabemos cuál plan es superior o cuál plan es inferior, y no hay planes superiores ni inferiores, hay mecanismos y esquemas de respuesta integrados para la respuesta ecosistémica. Bien, y esto viene de un modelo, que venimos que ayer lo cerramos con Quito, que dijimos, bueno, ¿cómo hacemos que esta planificación, que esta línea azul, esta de acá, cómo la llevamos a implementarla? Y la llevamos a implementarla con 4 áreas específicas de trabajo. La primera área es tratar de identificar una secuencia inicial de la respuesta sencilla que le diga a los tomadores de decisión, que le diga a los responsables de la gestión, que les diga a los jefes operativos en 5 pasos qué hacer. No importa de dónde venga la respuesta ni nada, ¿qué hacer? Usted no se olvide, punto 1, que hay que pedir lo que está pasando o lo que pueda pasar. Punto 2, que usted pueda disponer el reconocimiento de las capacidades reales existentes en ese momento y cuáles van a ser los niveles de afectación. Punto 3, preposicionamiento o despacho de las unidades. Punto 4, monitoree lo que está haciendo. Y punto 5, active un modelo de gestión.
Entonces, eso no se van a olvidar nunca, eso va a estar siempre presente y simple. Entonces, hay que tener una secuencia inicial que permita la oportunidad de responder bien. Y luego de esto, tenemos los 3 modelos. Un modelo de gestión, les puse las siglas de AMP, que es la que estamos usando en Quito. Un modelo funcional y un modelo estructural, y ahí viene la primera diferencia dentro de lo que estamos planteando. Y es que toda planificación se merece un modelo de gestión. Si no, ¿cómo gestionamos un plan? Y cuando estamos en planificación pública o planificación privada, siempre tenemos que sumar un modelo de gestión. Si ustedes van a los PDOT, hay un modelo de gestión que se exige ahora. Si ustedes van a la planificación institucional, te dice cuál va a ser tu modelo de gestión, cómo lo vas a difundir, cómo vas a socializar, cómo vas a rendir cuentas, cuál es tu estructura, cuáles tus gastos, cómo vas a gestionar tus gastos, cómo vas a hacer el seguimiento, cómo vas a monitorear y evaluar, cómo vas a solucionar problemas. Y entonces usamos lo que les había contado, la secuencia inicial de pasos, ahí está detallada, me olvidé de pasar, mil disculpas la lámina, ahí están los 5 pasos, decidido para un alcalde, para una alcaldesa, y después para los tomadores de decisión, para los responsables de gestión, lo mismo, en simple. Llegamos al modelo de gestión, un modelo de gestión que está basado en un ciclo de planificación, pero aplicada a la respuesta. Siempre centrando, en el punto central, siempre poniendo a las comunidades y a las personas afectadas por crisis humanitarias, siempre rigiéndonos por los principios internacionales que rigen a la gestión humanitaria, humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad, y siempre metiéndonos en un ciclo de gestión que inicia con la estimación. Hay que estimar lo que pueda pasar, hay que estimar lo que está, y digo, usamos bien el término estimación, porque no podemos tener una evaluación al detalle completa, siempre terminaremos estimando, siempre lo que pueda pasar y lo que está sucediendo. Luego tendremos que activar nuestros recursos, responderlos, monitorear, y nos quedamos en el ciclo, permanentemente dando vueltas durante la gestión de un plan de respuesta, de un proceso de respuesta. Hasta que en algún momento la estimación nos dice que esto se ha cerrado y tenemos que todo evento cerrarlo, desactivar el esquema de respuesta y cerrarlo. Este es el modelo de gestión, ¿sí? Pero hay un modelo funcional, y aquí entramos a la parte dura de esta arquitectura y de este ecosistema. Cuando hacíamos el trabajo, primero a nivel nacional, y cuando se les consultó a todos los que respondieron para el terremoto, a todas las personas responsables de gestión de todos los ministerios, cuando digo todos es todos y todas, más de 235 personas, de las que nos hablaba Jairo, que asumieron unos roles que no les correspondían, etcétera. Reunimos a todas las personas, incluso a gente de la cooperación, y les dijimos qué no puede faltar en un plan. A la final terminamos con una pared, hubiera querido poner la foto, no se me ocurrió, de todas las cosas que decían que no hay que olvidarse en un plan, y nos topamos con una pared tachonada de más de 300 cosas que no podían faltar en un plan, y todos tenían razón. Y entonces comenzamos a agregar y a estructurar una arquitectura que permita llevarnos a esta línea azul, no importa el evento. Si ustedes ven, hasta ahora no se ha hablado del evento. Y se consolidaron estas áreas y llegamos a esta arquitectura. Una arquitectura que nos dice que es necesaria la preparación para la respuesta como el plan de respuesta. Oigamos bien, es necesaria la preparación para la respuesta como el plan de respuesta. Es necesario tener unas bases jurídicas, unas bases fuertes para sostener al plan, políticas públicas, etcétera. Que es necesario tener una estructura que nos permita responder desde donde esté planificando, esto siempre desde mi focus, es decir, desde el municipio, desde el cantón, de la parroquia, de la provincia, del ministerio, de los cuerpos de bomberos, etcétera. La estructura. Y una vez que se dé el rompimiento, es decir, se presenta el desastre, entramos a la respuesta. Una adecuada respuesta necesita que se genere conocimiento. Este conocimiento nos dice cómo responder, y a la vez en cómo esta dinámica de la respuesta se modele, cambie, genere nuevos escenarios, devuelve la información para que sea procesada.
esta área de generación de conocimiento no es respuesta, es un soporte inmenso a la respuesta. Pero también hay otras áreas de soporte para la respuesta, ¿no? La respuesta demanda, y ellos brindan, por ejemplo, el aspecto logístico, el aspecto de seguridad, etcétera, que no son esquemas propios de respuesta, porque la respuesta lo que va a garantizar es la protección de los derechos de las personas afectadas por un evento. Y lo mismo sucede con la gestión financiera y económica. Es decir, debemos saber cómo puedo responder, qué recursos tengo y qué demandas tengo. Entonces, con estos tres y la respuesta en esencia, yo tengo que llegar a modelos de recuperación inicial y a la rendición de cuentas y a presentar las cosas con calidad. Y entonces, cuando llegamos a este modelo, nos hicimos la pregunta, ¿esto es aplicable para un municipio? Sí. ¿Es aplicable para una institución pública? Sí. ¿Es aplicable para un GAP provincial, cantonal? Sí. Y de pronto llegamos a hacer preguntas en otros países, como por ejemplo en Paraguay, y nos decían que sí es posible, bajo su ley, bajo su estructura, presentarlo. Preguntamos en Colombia y fue exactamente la misma respuesta. Y a esto había que darle la arquitectura, el esquema funcional, y para que funcione estas áreas, teníamos que desglosar qué es lo que se necesita en cada una de estas áreas. Y ahí está lo que se necesita para que esto funcione en las relaciones. Cada una de estas líneas que ustedes ven ahí despliega finalmente una ficha técnica de acciones. Y cuando ustedes ven esto, dicen, wow, todas estas son acciones, sí, son acciones mínimas que se deben dar en una respuesta. No es fácil la respuesta. Y ahí están desglosadas las acciones que se reconocen, ¿no? Les doy un momentito para que las vean. Y cuando hicimos el ejercicio, pues resulta que sí, están desglosadas. Tal vez pueda aumentarse una, tal vez eliminarse, no creemos, pero ahí están todo, desde la gestión de la información, la gestión de aduanas, la logística para la respuesta, el control y supervisión, la rendición de cuentas, desde la gerencia del plan y la activación, cómo se activa, están incluidos todos los que vimos que era necesario. Y este es un ejemplo de ficha, ¿no? Hemos puesto un resumen de las fichas, en donde la propuesta es que cada ficha describa sus alcances, se describa generalmente, la contextualice, cuáles son sus relaciones, qué acciones deberían estar haciendo permanentemente para prepararse para la respuesta, y luego delimitar unas acciones mínimas que no deberían olvidarse para hacerlo. Entonces ahí viene la pregunta, esto es un monstruo, esto es muy gigante, es todo, sí, pero la estructura es simple. ¿Por qué llegamos al modelo de estructural por módulos, en donde los módulos lo que te dicen es, oye, tú tienes un módulo donde debes hablar de normas, de escenarios, de sistemas de alerta, estructuras de coordinación, respuesta, clasificación de calificación de eventos, fases, zonificación, cómo hacer la evaluación de daños y el marco jurídico. Y entonces aquí les estamos dando los modelos que van a funcionar, y esto es por cada institución. Cómo yo manejo mis sistemas de alerta y cuáles son mi rol, cómo es la codificación mía con respecto a la calificación de los eventos. Y claro, van a hacer una pregunta obvia, ¿y esto es viable? Bueno, pues el Plan Nacional de Respuesta, que lastimosamente comenzó a difundirse, y hay que hacer muchos ajustes. Y bajo la debilidad que tuvo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador durante los últimos 4 años, hay que reconocer que hubo una debilidad fuerte ahí, asume esta, si ustedes se dan cuenta, asume la misma arquitectura. Y cuando hicimos el reto de esto, tratar de asentar, logramos hacer esto. Logramos asentar la misma estructura en el Plan Cantonal de Respuesta de Puerto Viejo, en donde hay que hacer ajustes porque el modelo era nuevo. Logramos algo muy interesante, y es aterrizar en el Plan Nacional de Respuestas ante Emergencias del sector educativo, y que lo han usado muchísimo y lo usaron muchísimo durante la pandemia para el tema de calificación de los niveles de riesgo, del acceso al agua, etcétera. Muy interesante esto. Logramos aterrizarlo en el GAP provincial de Cotopaxi, un GAP que supuestamente sí tiene competencias en gestión de riesgos, pero una no espera, es decir, en la respuesta no tienen mucho que hacer, pero vimos que tienen muchísimo que hacer, y dentro de sus competencias tienen que hacer,
Y tienen que hacer dentro de esa arquitectura que mencionamos y tienen que hacer dentro de esos componentes que se desglosaron. Y lo más interesante, lo aterrizamos a un gobierno autónomo parroquial, es decir, a la estructura mínima de gobierno, y se pudo trabajar con un GAT parroquial, en este caso el del Pasto Calle, en donde la arquitectura aterrizó, el ecosistema aterrizó. Y lo último, el Plan de Respuesta Metropolitano de Quito, que se lo hizo con cooperación internacional, la Unión Europea, la Dirección de Protección Civil ECO de la Unión Europea, y con CARE y Plan Internacional. Y se llegó a tener este plan de respuesta a Quito. Pero en este plan aprendimos muchísimo sobre la secuencia, sobre la mejora del modelo de gestión, por ejemplo, se aprendió muchísimo, pero lo interesante es que la estructura modular y la arquitectura y ecosistema del plan no cambiaron, sino que se adaptaron definitivamente a las competencias y a la estructura propia que puede tener el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, antes de darles las gracias y como corolario, si ustedes quieren verlo así, esta estructura de secuencia ya no es un plan solo escrito que te dice cómo actuar. Es un plan que te dice cómo disparar el plan, cómo lo vas a gestionar, cuál es tu arquitectura, tu ecosistema y cómo estas estructuras entran funcionalmente con el ecosistema a hacerle que funcione el plan. Es un reto, como dijo Jairo, puede haber muchas cosas de por medio, ¿sí? Es un reto, puede haber muchas cosas de por medio, muchísimas cosas, herramientas que existan, medios, pero falta gobernanza. Posiblemente sí, falta mucho el tema de gobernanza y este es un momento crítico porque hemos aprendido en base a algunos temas y en base a patadas y caídas, ¿no? Nosotros tenemos de promedio un evento cada año y medio, un evento de carácter regional o nacional que nos causa mucho daño. La inversión pública para la recuperación es altísima, la inversión para la reducción de riesgos es muy, muy baja, pero definitivamente hay que reconocer dos cosas críticas. Hay riesgos emergentes nuevos, completamente distintos, que no esperábamos, y segundo, hay riesgos residuales que son muy elevados los costos de su gestión, por lo tanto, solo se espera que las condiciones estén dadas para responder, para que se produzca un desastre. Y eso lo único que nos va a llevar a la necesidad de tener un esquema de respuesta que esté articulado, que sea lógico, y ahí les planteamos que ante los riesgos emergentes que no conocemos, debemos necesariamente estar preparados bajo un modelo universal. Y la propuesta es ir hacia ese modelo universal. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Daniel, por su aporte dentro de lo que es la gestión de riesgos. Pues sin duda, algo que quiero rescatar es que debemos ir más allá de solamente generar documentos o estructuras que obviamente son importantes, sino más bien trabajarlas a nivel, ya aterrizarlas a nivel de cada territorio, adaptándolas a la realidad de los mismos. Entonces, qué importante conocer que este Plan Nacional de Respuesta que tenemos en el país ya haya sido trabajando a nivel más específico, parroquial, cantonal, y pues son un ejemplo para poder nosotros seguir trabajando a nivel de todo el país. Muchas gracias, Daniel, por su aporte. Las preguntas se harán al final de las ponencias, por favor. Entonces, vamos a estar atentos a las interrogantes que nos harán nuestros acompañantes en este día. Bien, vamos a continuar con nuestro café científico. Antes de continuar con nuestro tercer ponente, pues vamos a tomarnos de igual forma una tacita de café que nos permita disfrutar de este delicioso fruto que nosotros tenemos y que podemos tenerlo a la mano y disfrutarlo ahora mismo. Entonces, bueno, es importante también que nos sigan a través de las redes sociales. Se está transmitiendo mediante Facebook para que ustedes puedan conocer cuál es la realidad en la que nos encontramos frente a la gestión de riesgos y desastres. Bien, a continuación
voy a dar paso a nuestro compañero, el magíster Ulvio Fernando Mendoza, ingeniero en Geología y Minas por la Universidad Técnica Particular de Loja, con una maestría en Administración Ambiental cursada en la Universidad Nacional de Loja, consultor para la compañía South American Management, técnico de proyecto Agua Subterránea en el Consejo Provincial de Loja. Ha desarrollado estudios geológicos, litológicos, prospección geofísica y perforación de pozos en la provincia de Loja para extracción de agua subterránea. Además, ha sido parte del equipo técnico de las Emplades, en donde ha realizado procesos de planificación para los proyectos de los sectores estratégicos, planificación y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados para sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Asimismo, ha participado en la elaboración del Plan de Gestión Interinstitucional para la Zona de Proyectos Estratégicos Actualmente es parte de los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja para la carrera de Gestión de Riesgos y Desastres. El tema con el que nos va a deleitar en este café científico es conocer los criterios de riesgo en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Damos la bienvenida al magíster Ulvio Fernando Mendoza, por favor, para que nos comparta su presentación y conocimiento a todos quienes estamos participando de este café científico. Buenos días con todos, Jairo, Daniel, Priscila y a todos los participantes de este café científico. No sé si me escuchan bien con el audio. Voy a compartir pantalla de una presentación que sí, adelante, Fernando, continúe. Perfecto. Respecto del tema que ya lo citó Priscila y que es concerniente a lo... concerniente a lo que es los criterios de riesgo en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y tal como ya lo indicaba Daniel, planes que hay que tener, pero que es necesario aterrizarlos en el territorio. Ahora se ha visto la necesidad desde hace algún tiempo se lleva lo que es el ordenamiento territorial en nuestro país, en el Ecuador específicamente. En otros países ya se lleva con muchos más años de anticipación o de antelación. En lo que se refiere a los criterios del riesgo y que estos se han dado últimamente y que se han insertado en lo que es en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en nuestro país y que han servido para lo que es la ordenación del territorio en gran medida y para que los gobiernos autónomos descentralizados vayan tomando en cuenta este factor que es transversal en todo el ámbito de la planificación. Debemos indicar que es la gestión del riesgo anteriormente casi no se la tomaba en cuenta por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahora en base a la normativa que existe en el país, es un requerimiento que ellos deben tener inserto en su planificación, este tipo de instrumentos que sirvan para que ellos en el proceso vayan tomando las medidas, ya sea o en sus diagnósticos, ver los sitios de amenazas, vulnerabilidad y la mitigación que se pueda tener a futuro. No en todo, como ya lo decía Daniel, existen amenazas que no podemos hacer nada al respecto, pero que se debe tener alguna respuesta a futuro. Bueno, he tenido algunos planteamientos para partir de un concepto básico, un enfoque de la gestión del riesgo, la planificación y el ordenamiento territorial como una agenda, la inserción de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, algunos factores del riesgo que se deben tomar en cuenta, el catálogo de eventos que sería todo lo relacionado a la información que tendríamos que levantar, los criterios del riesgo como ya una planificación prospectiva y qué se debería tener para poder aterrizar estos planes y algunas conclusiones que he podido sacar de este documento, de esta charla que se pueda dar a conocer. Y como algo básico y para partir,
es necesario nosotros también saber qué es el ordenamiento territorial. Y bueno, para dar un concepto, ya que existen varios conceptos, dependiendo de los autores de su énfasis que le pongan en las diferentes áreas de análisis al respecto, debemos indicar que también se lo debe tomar como la expresión tal vez espacial, donde vamos a insertar tanto la política económica, social, cultural y ecológica de toda una sociedad, ¿no? Y con los objetivos fundamentales de que se dé un desarrollo responsable y una utilización racional del territorio en sí. He puesto aquí el cambio climático, y como ya lo citaba Jairo, es un impulsor del riesgo, pero tal vez lo he visto como un impulsor fundamental en estos momentos en que estamos viviendo. El cambio climático nos está conllevando de diferentes formas y en diferentes ámbitos a que la gestión del riesgo cada vez sea una situación mucho más emergente y que sea más tomada en cuenta por los tomadores de decisiones en el ámbito de los diferentes niveles de gobierno que se tienen, ¿no? Ya en el enfoque de lo que corresponde a la gestión del riesgo, he tenido 3 puntos que van desde la evaluación del riesgo, la reducción del riesgo y la preparación ante desastres. Y en la evaluación del riesgo se lo toma desde un enfoque que puede ser tanto cualitativo como cuantitativo para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo. Mediante los análisis posibles podemos determinar lo que es las amenazas y las condiciones que se puedan dar en nuestro territorio. En lo que corresponde a la reducción del riesgo, nos vamos enmarcado ya a lo que es las acciones orientadas tanto a la prevención de nuevos riesgos o desastres y también a la mitigación de los mismos, para a su vez lograr un desarrollo sostenible y una resiliencia en el territorio donde podamos aterrizar estos planes, ¿sí? En la preparación ante los desastres es necesario considerar o prever para nosotros poder responder y recuperar de forma efectiva ante los impactos que se puedan dar de un desastre. En lo correspondiente y de acuerdo a la agenda que tenía, la planificación y el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial desde un punto de vista con la gestión del riesgo y desde otro punto de vista sin la gestión del riesgo. ¿Y qué vamos a indicar aquí? Que si no incorporamos la variable del riesgo en lo que es ya el ordenamiento territorial en sí, vamos a tener que una generación o una acumulación de vulnerabilidades, que estas a su vez va a ser un ciclo donde vamos a tener el aumento tanto de riesgos y desastres negativos en nuestro territorio. Al considerar la variable de riesgo, vamos a tener una visión prospectiva del territorio para minorar lo que es las vulnerabilidades y a su vez lograr un incremento de la resiliencia, es decir, llegando a tener un territorio seguro. Pero claro, esto a lo mejor puede quedar en una utopía, como ya lo citaba anteriormente Daniel. Aquí nos basamos principalmente en lo que es los tomadores de decisiones y más que todo el conocimiento de los equipos técnicos que puedan hacer visibilizar de mejor manera a las autoridades sobre la importancia de la implementación de la variable de gestión de riesgos dentro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Para ir aterrizando ya en lo que corresponde a la inserción de la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial, la estructura que tiene un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que está compuesta de un diagnóstico, de una propuesta, de un modelo de gestión que lo citaba
Daniel, que eso es preponderante para poder nosotros de alguna manera visibilizar por qué camino es el que vamos a tomar, qué decisiones se va a tomar al respecto, cómo vamos nosotros a tomar diferentes estrategias para minimizar, en este caso, la gestión del riesgo. Y vamos a ver que en el diagnóstico nosotros nos vamos a basar principalmente en una identificación y una evaluación de amenazas para lograr con esto condiciones de riesgo o desastre y poder determinar de mejor manera lo que tenemos en nuestro territorio. Esto estaría inserto en lo que es el diagnóstico y sería la identificación y la evaluación del riesgo. En lo que ya es la propuesta, aquí vamos a lograr o determinar medidas de reducción del riesgo y desastres, es decir, aquí tenemos un fuerte componente estratégico y que nos vamos a basar principalmente o lo vamos a aterrizar en lo que es programas y proyectos que nos van a ayudar a minimizar las condiciones del riesgo, pero claro, siempre esto enmarcado en las categorías de uso del suelo. Y el modelo de gestión, lo que lo estaba citando, va a ser un sinnúmero de estrategias, tanto de articulación, de coordinación, que pueden ser de seguimiento y evaluación, por supuesto, para ver de qué manera este plan va a incidir o va a influir en nuestro territorio y tomar las medidas y condiciones adecuadas para que el mismo pueda tener una acción preponderante en nuestro territorio. ¿Y qué queremos lograr con esto? Un territorio seguro, resiliente, pero que ya tenga identificado de alguna manera todo el tema de riesgos. Los factores de riesgo, algo que tal vez no podía estar aparte y que debemos indicar que el riesgo siempre está dado por una amenaza natural como por una vulnerabilidad. Tanto no amenaza natural, pero sí diferentes tipos de amenaza que nosotros podemos visibilizar en nuestro territorio. Y dentro de los diferentes tipos de amenaza, nosotros podemos decir que estas pueden estar presentes en el territorio y la misma se levantará con una información, ya sea que contemos nosotros con información documental, con información cartográfica, con información estadística, pero claro, lo que ya citaba un panelista anteriormente, información que sea validada, información que sea eficiente para nosotros hacer una toma de decisión adecuada en base a esa información que podamos tener o a mano o que se pueda recabar. La vulnerabilidad son las condiciones que nosotros podemos determinar en nuestro territorio y son factores tanto que pueden ser físicos, sociales, económicos, ambientales y que pueden aumentar la susceptibilidad tanto de una persona o de una comunidad o de una región en este caso. Y todo esto influye para lo que nosotros tenemos, que son las amenazas naturales que en cierta manera pueden ser controlables, las vulnerabilidades tal vez pueden ser controlables y todas estas conllevan a que nosotros podamos determinar el riesgo. Dentro de lo que corresponde al catálogo de amenazas que tal vez se ha podido determinar o se ha determinado también por lo que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y dentro de algunas amenazas se ha determinado que pueden ser de índole natural, antrópicas o sociales. Naturales, por ejemplo, en este caso las biológicas y un ejemplo, por ejemplo, lo que estamos pasando en este momento. Y es levantar información de epidemias, de plagas que se puede dar. Y claro, en este momento se realizó una actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial post pandemia, del cual fue parte de un equipo consultor, donde justamente como la planificación tiene su ámbito
que hay que irla adaptando de acuerdo a los cambios que se van presentando, se hizo un levantamiento de información de post-pandemia para determinar cuáles proyectos serían los emergentes o realizar una priorización de los mismos para que vaya encaminado en este ámbito lo que es la inversión en cada uno de estos territorios y que era preponderante para poder minimizar en algo el riesgo o mitigar de alguna manera. Tenemos también lo que es en la parte de las amenazas naturales, los riesgos geológicos, hidrometeorológicos, y donde tenemos que levantar un sinnúmero de información en la parte geológica, por ejemplo, de lo que es deslizamientos, hidrometeorológico, por ejemplo, inundaciones. Tenemos también lo que es las amenazas antrópicas, donde se ha determinado principalmente tecnológicas. ¿Y a qué me refiero con tecnológicas? Por ejemplo, aquí en nuestra zona tenemos bastante lo que corresponde a los proyectos mineros de minería, de minería a gran escala, y donde tenemos un sinnúmero de obras de gran magnitud, por ejemplo, lo que es las escombreras, las relaveras, donde deben existir programas que vayan encaminados a minimizar el riesgo en caso de un sismo en este tipo de infraestructuras. Tenemos lo de la degradación ambiental, que también va enmarcada con la deforestación, y el cambio climático principalmente, que tal vez no lo deberíamos enmarcar de una manera, porque va a ir enmarcado en diferentes aristas, y que va a un riesgo no minimizar, sino lo va a engrandecer. Y tenemos lo de los riesgos sociales, la amenaza social, y en este caso nosotros hemos determinado, por ejemplo, en este caso, los desplazados, y es algo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, por las situaciones de índole político que se dan en uno u otro país, y que todos los países de la región se están viendo este riesgo de lo que es el desplazamiento de personas sin norte, y que cada país debe tomar las medidas adecuadas para minimizar de alguna manera todos estos factores que se están dando. Algunos criterios de riesgo, y que esto tal vez como una gestión prospectiva de lo que quisiéramos que se dé en el territorio ya con la implementación o el levantamiento de información, y a su vez tomando en cuenta la gobernabilidad de las autoridades que se encuentran en cada uno de y son los tomadores de decisiones en sí, y que deben estar conscientes de la necesidad de implementar estos criterios dentro de cada uno de sus territorios. Tenemos la necesidad de la normatividad y metodologías. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, que cuando ellos hagan los proyectos de inversión, sean analizados para minimizar el riesgo que se pueda dar en cada uno de estos proyectos, y la inversión pública, que es de gran valor, no se vea en riesgo por cualquier situación referente a lo que es un riesgo geológico, un riesgo hidrometeorológico, para poder minimizar de alguna manera el mismo. El uso de suelo urbano y rural. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, el plan de uso y gestión del suelo debe ser preponderante para la toma de decisiones y para tomar en cuenta las actividades que se puedan dar en uno u otro territorio. Y en esto, al ser un enlace, el plan de ordenamiento territorial, va a servir de una base para lo que corresponde el plan de uso y gestión del suelo. Usos productivos alternativos, que tal vez algo se puede dar, y es en terrenos peligrosos, tomar alternativas o medidas correctivas en base a lo que es la producción en laderas donde el grado de producción no se puede dar, o tomar algunas metodologías adecuadas para poder realizar la misma.
el uso de métodos y materiales de construcción, que esto debería ir de la mano de una normativa nacional para lo que es incentivos y opciones para que la población tal vez de escasos recursos económicos que tienen, que son las personas más afectadas cuando existe un sismo, un terremoto, ellos puedan utilizar materias locales y tecnologías a su vez baratas y apropiadas en lo que es la construcción de lo que es viviendas. Los gobiernos locales sería necesario un fortalecimiento de los mismos, ya de tal manera que ellos puedan tener las capacidades necesarias para poder analizar las condiciones de riesgo y poder diseñar medidas de mitigación, claro, con el órgano rector, que en este caso es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en nuestro país. Y la sostenibilidad ambiental, que estas principalmente vendría por la sensibilización con la sociedad, ONGs, población en general, para evitar la degradación de nuestros territorios y de una u otra manera mejorar lo que es la calidad de vida de la población. Unas conclusiones que tal vez se puede dar, y he determinado que el ordenamiento territorial es un factor preponderante o puede ayudarnos de alguna manera para lo que es bajar la situación del riesgo, ya que con este vamos a ordenar de mejor manera los territorios para poder minimizar lo que es la existencia del riesgo a futuro. Una metodología adecuada, y esta va enmarcada en lo que es una identificación adecuada y una real categorización de los fenómenos peligrosos y en sí que se puedan dar dentro del territorio o los territorios contiguos a nuestro, donde nos encontramos asentados. Y el levantamiento de información con lo que es los equipos multidisciplinarios. ¿Y esto en qué va dado? Ya que para un levantamiento de información de riesgos no es solamente un especialista en este ámbito. Se necesita especialistas multidisciplinarios. ¿Y para qué? Para que nos den una visión en conjunto, una visión global del territorio y poder tomar las decisiones y medidas adecuadas. Esto en lo que concierne, y lo he hecho de la manera más sucinta, de los criterios del riesgo en lo que es los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Si tal vez tienen alguna pregunta, estoy presto para poderles absolver cualquier inquietud. De mi parte, muchas gracias. Gracias, estimado Ulvio, por su participación, por darnos a conocer la importancia de lo que corresponde a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Ustedes pueden darse cuenta que sin duda varitas mágicas no existen, pero sí voluntad y transversalización de la gestión de riesgos en todos los componentes de la sociedad para poder contrarrestar los impactos de la dinámica propia de la naturaleza y dar sostenibilidad al desarrollo que tanto anhelamos y hacemos voz viva. Entonces, con esto queremos finalizar este café científico, agradecer a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a todos por participar y los invitamos nuevamente a compartir este encuentro científico que se encuentra en las redes del LEAD UTPL, y esperamos que este evento haya sido lucrativo para ustedes y nos vemos el último jueves de octubre con otro encuentro científico de gran importancia para todo nuestro país y, por qué no decirlo, a nivel internacional, ir dejando huella y ese cambio de percepción, ese cambio de visión frente a la realidad en la que nos encontramos actualmente. Gracias por su participación y nos volvemos a ver próximamente en un encuentro como este para seguir trabajando en este aspecto que es tan importante. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias igual. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Cuídense.